Hoy vamos a hablar del tema oremos como verdaderos discípulos. Dice Colosenses 1:3 y quiero tomar Colosenses como base del tema de hoy. En Colosenses, en el capítulo 1, Pablo empieza y saluda a los colosenses y en el verso 3 dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el primer punto del que quiero hablar hoy yo acerca de la oración para orar como verdaderos discípulos es que un verdadero discípulo ora por otros. Y a esta primera parte le puse al primer punto: oramos por ustedes. ¿Y oramos para qué? Para que sean verdaderos discípulos. Hoy mi oración es que ustedes y yo podamos ser verdaderos discípulos. No cristianos solo de nombre, sino verdaderos discípulos. Y en la oración que Pablo escribe acá, en esta carta, que era para los cristianos que estaban en la iglesia en Colosas, que también dice, bueno, y al final él dice, y le encarga a alguien que se la lea a los que están en otras iglesias. Y le dice, y ustedes lean, si la memoria no me falla, es de la iglesia de la Odisea, y lean también la que le envía a los de la Odisea, la carta a la iglesia de la Odisea. Esa no la tenemos en el Nuevo Testamento, porque no todos los libros o cartas que se hablan en la Biblia entraron en el canon bíblico, pero ese es otro tema cuando estudiemos eso. Entonces, hay marcas de los verdaderos discípulos. Entonces, hoy mi oración, y quisiera pedirle que su oración por todos los demás que somos parte de la iglesia, sea que Dios nos permita reflejar las marcas de un verdadero discípulo. En el verso 4 y la primera parte del verso 5 dice: pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. Pablo dice, oramos por ustedes porque hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. ¿Cuáles marcas veo yo de aquí de un verdadero discípulo? En primer lugar, una fe genuina en Cristo Jesús. Oramos por ustedes porque ha llegado a nuestro oído las noticias de que ustedes tienen fe en Jesucristo, que ustedes tienen amor por la iglesia, amor por los santos, ustedes se aman unos a otros y tienen una esperanza que está sustentada en las promesas que están en la palabra de Dios. Ahora sí, tenemos nosotros una fe genuina en Cristo Jesús, estamos teniendo amor por los santos, por los que al igual que yo pertenecemos a la iglesia. Y santo no es perfecto, santo no es inmaculado, santo no es sin pecado, santo no es que donde camina en lugar de huellas deja pedacitos de nube, ¿verdad? Porque ya está en el cielo. No, eso no es santo. Santo significa ser apartado, dedicado para Dios. Y tiene usted la esperanza que está sustentada en las promesas de la palabra de que heredaremos la vida eterna. Esas son marcas de un discípulo. En la siguiente parte del verso 5 y el verso 6 dice: de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. ¿Cómo conoce uno la esperanza del evangelio? Estudiando el evangelio. ¿Cómo conoce uno la esperanza que Dios nos da en la palabra? Bueno, estudiando la palabra, conociéndola, la palabra de verdad. El verso 6 termina diciendo: este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Aquí hay otras marcas de un discípulo.
Y Pablo dice, oramos por ustedes, dando gracias a Dios por esto, por estas razones y para esto. ¿Qué otras marcas de un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo está comprometido con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? De que se predique el evangelio a toda criatura, de hacer discípulos en todo el mundo. La pregunta es, ¿está usted comprometido? No recuerdo si fue el lunes que fue el webinar con don Carlos Vélez, que él hablaba de que no había compromiso si usted no invertía en eso, ¿verdad? O sea, usted no puede decir, yo estoy comprometido con esto si usted no invierte tiempo y recursos. Porque ¿qué compromiso es ese? O sea, es como que un novio le diga a su novia, nos comprometemos, sí. Pero usted ve que él no ahorra, no pone fecha para la boda, o sea, nada, o sea, ni un pichel compra, o sea, ¿qué clase de compromiso es ese, verdad? Yo he visto parejas que se comprometen, pero ya tienen fecha de boda. No, todavía no. Digo, felicidades. ¿Qué tan comprometido usted está con la obra de Dios en la tierra hoy? Con el cumplimiento de la gran comisión. Porque si usted no se está invirtiendo, posiblemente no está muy comprometido. Y Pablo dice, este evangelio se está expandiendo y está creciendo. O sea, cada vez es más la gente que escucha las buenas nuevas de salvación que hay en el evangelio y se está expandiendo. Así como cuando ustedes lo escucharon acerca de la gracia y comprendieron la gracia. Y entonces la otra marca es el crecimiento espiritual evidente. Porque Pablo le dice a los cristianos de Colosas, es que ustedes cuando escucharon de la gracia de Dios, la entendieron. O sea, han madurado. O sea, yo no me quedé con el Jesús es mi Salvador porque Él murió en la cruz por mí y ya, ¿no? O sea, uno tiene que madurar, uno no tiene que quedarse con la leche espiritual, sino uno tiene que avanzar y crecer espiritualmente, madurar en la fe. Los versos 7 y 8 dice, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Y aquí hay dos marcas más que yo veo de lo que es un verdadero discípulo. Alguien que está dispuesto a ser discípulo. Porque dice Pablo, ustedes lo aprendieron de Epafras, quien es un colaborador de la obra que estamos realizando y es un fiel servidor de Cristo, ¿verdad? Entonces, Epafras les modeló la vida cristiana, les enseñó y ellos estuvieron dispuestos a ser discípulos, a aprender y desarrollaron un amor verdadero por los demás, un amor que proviene de la obra del Espíritu. Porque créame, amar a la gente en la iglesia no es fácil. Vuélvase a ver usted. Usted ve y esta gente se ve maravillosa, hermosa. O sea, usted dice, esta gente, bueno, o sea, parecen un pan de Dios. Pero créame, uno que otro tiene algún defectillo. Uno que otro. Y dicen amén, ¿verdad? Uno que otro tiene, sí, porque cuando uno dice uno que otro tiene es yo no tengo, ¿verdad? Son los demás los que tienen, porque yo estoy bien. No, o sea, en la iglesia vemos gente difícil y estoy yo, el más difícil de todos. O sea, pero el amor verdadero entre nosotros es producto de la obra del Espíritu Santo. La unidad en la iglesia es producto de la obra del Espíritu Santo. La comunión en la iglesia es posible por la obra del Espíritu Santo en medio nuestro. Y es una decisión que uno toma porque uno está conociendo las verdades del Evangelio y uno aprende a cómo vivir.
El segundo punto sobre esto, de por qué Pablo dice, oramos por ustedes, ahí en Colosenses 1, está entre los versos 9 y 12. Dice el verso 9, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Recuerde, Pablo empieza diciendo, recibimos noticias de que ustedes tienen fe en Cristo Jesús y que ustedes han hecho esto. Y Pablo se entera y dice, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, el crecimiento en la vida de los verdaderos discípulos se viene a través del conocimiento de la voluntad de Dios. Estoy creciendo yo en el conocimiento de la voluntad de Dios, estoy yo desarrollando mi vida de tal manera que Dios trabajando en mí a través de su obra, a través de su espíritu, a través de su palabra, me permite desarrollar la sabiduría y la inteligencia espiritual, no emocional, ¿verdad? Porque ese tema de inteligencia emocional es muy manejado, es un tema importante, bonito, pero antes que la inteligencia emocional que viene de un esfuerzo meramente humano, yo prefiero la sabiduría y la inteligencia que proviene de la obra de Dios en mi vida, que es la que me moldea el carácter, porque es la obra del Espíritu la que me permite tener amor por los demás. Dice que el Espíritu que el Señor nos ha dado no es de temor, sino que es de amor, poder y dominio propio. Y entonces yo voy conociendo la voluntad de Dios. Eso refleja el crecimiento como un verdadero discípulo. Y yo entiendo que es la voluntad de Dios. Y yo me preocupo por ponerla en práctica. El verso 10 dice, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces dice que si yo crezco en el conocimiento de la voluntad de Dios, yo voy a vivir de una manera digna del Señor. Y aquí otra pregunta. ¿Estamos viviendo hoy, una vida, y no hoy porque estamos no, aquí estoy, Señor, en la iglesia, mírame, sí, y anoche, y toda la semana pasada, y al salir de aquí, estoy viviendo yo una vida que le agrada al Señor, estoy viviendo una vida digna del Señor? ¿Alguna vez usted fue a algún lado con un amigo o amiga y su amigo o su amiga no se comportó a la altura del lugar donde estaban? ¿Sí o no? No, o usted era el amigo que no se portaba a la altura del lugar donde estaba. O sea, ¿cuántos fueron ese amigo que se jaló una torta, dijo lo que no debía, hizo lo que no tenía que hacer? Yo he sido de los dos. ¿Alguna vez usted ha estado en un lugar, este es para los que somos padres o madres, ha estado en un lugar donde hay que comportarse y usted advierte a los chiquillos, vea que donde vamos no toque nada, no diga nada, Dios guarde un berrinche, y era como si usted le hubiera programado para toque todo, haga berrinche, desafíeme. ¿Alguna vez un hijo o una hija le hizo pasar una vergüenza? Y usted le vuelve a ver así con esa mirada que dice, espérese que lleguemos a la casa. Y a veces ni lleguemos a la casa, espérese cuando se monte al carro. ¿Cómo será Dios con nosotros? Bueno, lo bueno es que
espero yo que si su hijo o su hija se jaló una torta en algún lado donde no tenía, en el lugar menos indicado, donde, ¿sabes? Siempre pasa, ¿verdad? Los niños son niños, ¿verdad? No por eso hay que alcahuetear todo como algunas tendencias hoy inspiran, ¿verdad? Que hay que dejar a los chiquillos hacer lo que les da la gana. ¿Alguna vez Dios se habrá sentido algo así conmigo? Lo bueno es que al igual que usted con sus hijos, Dios con nosotros no nos deja de amar. Pero yo estoy seguro que yo en algún momento de mi vida, a veces mucho más frecuentemente de lo que yo quisiera y mucho más frecuentemente de lo que yo reconozco, me he portado de manera indigna del Señor. Ah, usted es cristiano. Porque la gente que no conoce a Cristo lo nota rapidísimo. La gente que no conoce a Cristo puede ser la primera en decirle que usted no está viviendo una vida digna de su fe, que usted no está viviendo conforme a lo que usted dice que cree. Porque un verdadero discípulo manifiesta que está creciendo cuando vive de manera digna, cuando agrada a Dios y trata y se esfuerza con dedicación, trata de honrar a Dios con su vida, que se enfoca en eso con intencionalidad, porque dice que esto implica dar fruto en toda buena obra, dar fruto en toda buena, ¿en cuál? Toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Yo no puedo decir que estoy creciendo en el conocimiento de Dios si mi cabeza está llena de Biblia, pero mi vida no la demuestra en la práctica. El crecimiento de los verdaderos discípulos implica andar como es digno del Señor, y eso es agradarle en todo, es tener una vida fructífera y una vida donde yo estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Y los versos 11 y 12 dice, Pablo dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Ser fortalecidos. ¿Cuándo uno necesita ser fortalecido? Cuando no tiene fuerzas, cuando está débil, cuando flaquea. ¿Alguna vez usted ha sentido físicamente que sus fuerzas ya no le dan más? Y a veces uno pierde fuerza por causa de o un esfuerzo extremo. Yo me acuerdo en la época de pastor de jóvenes en los campamentos, ya en los últimos años los chiquillos una energía y ya uno cuarentón, y uno decía, Señor, ayúdame, dame fuerzas, dame fuerzas. Y uno con sueño y todo el mundo seguía en la fiesta y uno aquí tratando de... En la vida uno pasa lo mismo, pero a veces uno no tiene fuerzas porque algo se las está robando. Cuando uno no está bien de salud, no tiene la fuerza necesaria para muchas cosas. Igual es la vida espiritual. Cuando mi vida cristiana no es saludable, no está bien, yo voy a ser más débil de la cuenta. Y créame, todos los hijos e hijas de Dios necesitamos ser fortalecidos por el Señor siempre. Todos los días necesitamos que Él renueve nuestras fuerzas. Y dice, ser fortalecidos en todo sentido. ¿En cuáles áreas de mi vida? En todo sentido, con su glorioso poder. Yo necesito una conexión que me brinde ese poder de Dios en mi vida, que renueva mis fuerzas. Así perseverarán cuando estoy recibiendo poder de Dios para la vida cotidiana. Jesús le dice a los discípulos, ustedes esperen aquí. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice, no lo intenten en sus propias fuerzas, porque si lo intentan en sus fuerzas no van a ser los testigos que yo necesito tener regados por todo el mundo, mostrando la vida cristiana y proclamando las buenas nuevas. Y uno intenta vivir la vida cristiana en las propias fuerzas y se olvida de conectarse con Dios, que es la fuente de poder. ¿Alguna vez se quedó usted sin gasolina en algún lado?
y usted oraba, Señor, que el motor funcione con el olor de lo que queda de gasolina. Y de feria, lo que viene en el camino es una cuesta, ¿verdad? Y un carro sin gasolina, dependiendo no, siempre, ¿verdad? En algún momento, si está usted está inclinado, la bomba de gasolina no recibe el combustible y a veces nosotros necesitamos nuevas fuerzas, pero no estamos teniendo el combustible necesario. Y a veces nos enfrentamos a una cuesta en la vida y ahí nos cuesta más. Ahí nos cuesta, porque en las cuestas cuesta. ¿Cuántos han atravesado cuestas en su vida? Que se pone la cosa difícil. Pero Dios no quiere que usted y yo nos quedemos varados en la vida cristiana. Él quiere que nosotros sigamos avanzando a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y Él tiene una fuente de poder que nos renueva las fuerzas constantemente. Es solo acudir a Él, es solo acudir a Él. Y termina diciendo, así perseverarán con paciencia en toda situación. Ve que esto es para todas las circunstancias de la vida. ¿Y cómo persevero yo en esos momentos en que necesito nuevas fuerzas? En toda situación, dando gracias con alegría al Padre. El crecimiento de los verdaderos discípulos se refleja en personas que están siendo fortalecidas por el poder de Dios, que demuestran una perseverancia paciente, en toda situación, y que expresan gozo y gratitud en cada etapa de la vida que nos encontramos. Dice, y voy a leer, dice, los verdaderos discípulos manifiestan un constante crecimiento en su vida espiritual, desarrollan un conocimiento de Dios que conduce su vida diaria hacia el señorío de Cristo. Y continúa diciendo, no son caracterizados por lo que saben o por lo que una vez profesaron. Yo no puedo basar mi vida cristiana hoy en lo que yo sé, porque eso es conocimiento humano. Y el mucho conocimiento, sin ese reconocimiento de que necesito de Dios todos los días, a veces hace que yo me envanezca y yo crea que sé mucho del cristianismo, pero vivo poco. Dice, o por lo que una vez profesaron. Sí, o sea, a veces vivimos nuestra fe basado en un pasado que tuvimos en nuestra relación con Dios. Dice, son caracterizados por una vida de obediencia, por una forma de pensar, hablar y actuar como su Señor, es decir, como Cristo. Los versos 21 y 22 dice, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones estaban alejados de Dios y eran sus enemigos, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. El verso 23 que sigue dice, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Oremos unos por otros para poder vivir como verdaderos discípulos. Por eso oramos por ustedes. Y ese es mi compromiso, seguir orando para que esto se haga una realidad en su vida y en la mía. Ore por todos nosotros. Ore por todos nosotros. El segundo punto, estos son cortitos. Ya finalizando el libro en el capítulo 4, yo encuentro que hay un llamado de que oremos siempre. Entonces la oración debe ser una constante en nuestra vida. Y oremos siempre como verdaderos discípulos. Dice el verso 2 del capítulo 4, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Dedíquense a la oración, no dice perseveren en ella soñolientos. No, ¿verdad? No dice perseveren en ella con aburrimiento. Porque a veces la oración nos cuesta mucho. Un día alguien decía, o sea,
¿Cómo son las reuniones de oración de todas las iglesias? Son un llenazo. No. Yo doy gracias a Dios por los que se conectan cada miércoles. Ahí son fieles. Aquí hay algunos que merecen que les haga porras. Yo no culpo al que no puede conectarse, ¿verdad? Algunos van desde las razones tecnológicas hasta razones de tiempo y horario. O sea, yo no juzgo, ¿verdad? Yo no puedo juzgar a alguien que no... Pero a los que han decidido... Pero más que importante, o sea, porque no es para que todos se conecten el miércoles para que yo los vea. No. Conéctese el miércoles porque usted quiere participar, porque quiere ser parte, quiere crecer, igual que nosotros. Ahí nos bendecimos. Qué lindo es escuchar los testimonios cuando dice, ay, quiero dar gracias a Dios porque estuvimos orando por fulano y ya está bien, ya el Señor lo sanó, Dios hizo la obra. Esas son cosas lindas y eso nos fortalece, nos une. Cuando tenemos esa libertad de contarnos lo que estamos pasando, las peticiones de unos por otros. O hay gente que nos confía, ay, es que me pidieron oración, y qué bueno es que la gente sepa que estamos orando. La muchacha que sufrió el accidente ayer con esta explosión ahí en el automercado, me di cuenta que es prima de una muchacha que fue parte del grupo de jóvenes que yo pastoreé hace 20 años o más. Bueno, los hijos de ella fueron parte del grupo de adolescentes hace unos cuantos años atrás. Ya están grandes los hijos. Imagínense cuántos años tiene esa muchacha, menos que yo. Y publicó en Facebook, ay, oren por mi prima, es la que llevó la peor parte. Y ahora cuando venía en el Uber, le pregunté, ¿y cómo está? Y dice, bueno, está delicada. Y digo, hoy vamos a orar. O sea, a mí no me lo pidieron, pero yo le puedo decir, bueno, no sé qué hacer, pero puedo orar en este momento. Y si puedo servir en algo, también tratará uno de hacerlo. Pero uno tiene que dedicarse a la oración siempre, siempre, y perseverar en ella con agradecimiento, ¿verdad? No es con una actitud incorrecta, porque a veces estamos haciendo lo correcto con actitudes incorrectas. El tercer punto, y con esto cierra Pablo esta parte. Pablo dice, oren por nosotros. Pablo empieza la carta diciendo, oramos por ustedes, oremos siempre, y ahora dice, oren por nosotros. Y yo les pido, oren por mí, oren por mi familia, y usted puede pedirle a otros, oren por mí. La Biblia nos manda a orar unos por otros. En los versos 3 y 4 dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros. En el caso de Pablo tiene que ver con su llamado, dice, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Pablo en una circunstancia dificilísima, prisionero. Pero dice, que Dios me siga abriendo puertas, aunque esté prisionero, para seguir cumpliendo con mi misión. Y dice, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. No es que yo predique a mi manera, sino es que yo lo haga como debo hacerlo. Oren para que yo pueda desarrollar la tarea que Dios me ha encomendado como debo hacerlo. Como debe ser. Y con las motivaciones correctas. Así que, hermanos, hermanas, oremos como verdaderos discípulos del Señor Jesús. ¿Qué le parece si se pone de pie y terminamos orando? Señor, gracias porque hoy nos das la posibilidad de reflexionar en tu palabra, porque a través de ella nos hablas, nos confrontas. Y hoy queremos admitir que quizás no hemos estado orando de la manera correcta, con la actitud correcta, y no nos hemos dedicado a una vida de oración como quizás tú esperas de nosotros, tus discípulos. Ayúdanos, Señor, a conocerte, conocer tu voluntad y poder ir avanzando hacia la madurez en Cristo.
Ayúdanos a desarrollar una vida de oración que te honre, que te agrade. Y oramos unos por otros para que nos permitas vivir como verdaderos discípulos. Que podamos desarrollar esa capacidad de buscar en ti la ayuda necesaria para todo tipo de circunstancia en la vida, para los momentos buenos y los malos, en los que estamos sanos como en los que estamos enfermos, en los que está todo bien o cuando tenemos pruebas. Que podamos siempre encontrar en ti nuevas fuerzas. Que podamos hallar el camino para honrarte con todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.